Hoy vamos a hablar de vectores. Los vectores son la forma gráfica de representar una acción y su forma más representativa es con una flecha que debe de tener magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, en esta imagen nosotros tenemos este brinco que aquí se presenta una magnitud. La magnitud en este caso se mide por la fuerza del impacto. Entonces, generalmente en una magnitud nosotros podemos poner unidades como newtons, libras o también kilogramos y todas las unidades derivadas de dichas dimensiones. En la cuestión de la dirección se hace referencia a si el vector va hacia arriba, abajo, izquierda o bien derecha. Y en el caso del sentido hace alusión a dónde inicia el vector o bien dónde llega. Por ejemplo, este vector inicia en este punto y llega hasta aquí, o bien este vector inicia en este punto y llega hasta aquí. Como podrás darte cuenta, para poder clarificar la magnitud, dirección y sentido, entonces lo que necesitamos es un marco de referencia, que en este caso son los ejes del plano cartesiano, y estos pueden ser en un sistema unidimensional en donde podemos decir que un vector inicia en el 1 y llega al 2, o que inicia en el 0 y se va hacia el menos 2, y todas las demás características que te puedas imaginar en este tipo de sistema. Aunque también tenemos el sistema bidimensional en donde los vectores pueden ir sobre los ejes, como se está ilustrando en este momento, o bien los vectores también pueden ir con una inclinación, como lo estoy dibujando. En el caso de que tengan una inclinación, necesitamos conocer el ángulo. Generalmente se pone la letra alfa para denotar que es un ángulo, y este vector va a tener dos componentes, una en el eje de las X y otra en el eje de las Y. Entonces, en un instante vamos a ver cómo se calcula. Solo basta decir que los vectores también los podemos tener en un sistema tridimensional en donde que pueden ir en cualquier eje y en cualquier dirección y sentido, pero que al dibujarlos ya se magnifica la dificultad. Por ejemplo, este vector que estoy dibujando, ¿en qué puntos se encuentra? Muchos querrán decir que se ubica sobre el plano XY. Sin embargo, voy a dibujar un isométrico con el cual nos vamos a dar cuenta de que cuando tenemos un vector en 3 dimensiones es muy importante ser claros, ser precisos con las coordenadas, ya que la tercera dimensión en los vectores engaña muy fácilmente. Y aquí con este isométrico tú puedes ver que la punta del vector ya no se encuentra sobre el plano XY, sino que tiene una proyección hacia todo este sistema. Vamos a aprender a calcular las componentes tanto en el sistema bidimensional como en el sistema tridimensional en este video. Cuando tenemos un vector en un sistema bidimensional, es muy importante conocer el ángulo de inclinación, ya que de este depende la proyección que hagamos de dicho vector. Por ejemplo, en este caso vamos a asignar un ángulo de 30 y vamos a darle una magnitud al vector de 100 newtons. Vamos a hacerlo sencillo. Aprendamos a sacar proyecciones de este vector. Existen diferentes formas de obtener la proyección de un vector de estas características en ambos ejes. Sin embargo, en este video vamos a llevar el siguiente proceso. Para obtener la componente en X, lo que vamos a hacer es multiplicar el valor de la magnitud del vector por el coseno del ángulo que esté proyectado hacia el eje X. Hay que tener mucho cuidado con esta proyección. Entonces multiplicamos 100 por el coseno de dicho ángulo. Y para obtener la proyección hacia el eje de Y, lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento, multiplicar la magnitud del vector, pero en este caso va a ser por el seno de dicho ángulo. Hay diferentes formas de obtenerlo, sin embargo aquí estamos viendo esta posibilidad. Ahora, el resultado en este caso sería 100 por el coseno de 30, que en este caso es 0.866. Al multiplicarlo por 100 nos da un total de 86.6 newtons. Y
En este caso, 100 por el seno de 30, el seno de 30 es 0.5, que multiplicado por 100 nos da 50 newtons. Si yo quisiera sustituir esta fuerza de 100 newtons por dos fuerzas que equivalen a lo mismo, tendría que poner en el eje Y 50 newtons y en el eje X 86.6 newtons. Esta es una forma de obtener las componentes sobre los ejes de un vector que tiene un ángulo. Ahora, vamos al siguiente caso. Tenemos este vector que tiene un ángulo aquí 30 grados también. Sin embargo, esta regla es muy importante que la empieces a conocer. Todos los ángulos se miden a partir de este eje en este cuadrante, este que estoy señalando, y se miden de aquí hacia acá. Por lo tanto, si toda esta línea son 180 grados y de aquí a acá mide 30, en realidad el ángulo es de 150 grados. Si la magnitud de este vector es igual al anterior, que son 100 newtons, entonces la componente horizontal sería la magnitud que multiplica al coseno del ángulo. Es muy importante destacar que cuando tú haces esto, el resultado te lo da de forma directa, menos 86.6. Como es lógico pensar, porque el vector resultante, la proyección, está apuntando hacia la izquierda, por lo tanto tiene que ser negativo. Y observa que si tú usas el de 30, te va a dar efectivamente la proyección del ángulo de 30 grados. Si tú utilizas el de 150, automáticamente te da el signo. Para el otro caso no tenemos problema porque, como podemos ver, el vector va hacia arriba y ya calculamos su valor, que en este caso sería 100 por el seno de 150, que como podemos ver en el ejemplo anterior, el resultado es de 50 newtons. Ahora, para este caso, si decimos que el vector de magnitud de nueva cuenta de 100 newtons tiene de aquí, de este eje hacia acá, 30 grados, en realidad, ¿de qué ángulo estamos hablando? Tenemos que tomar 180 más estos 30, es decir, es un ángulo de 210 grados. Como podrás ver, su componente en X es negativa y su componente en Y ahora será negativa, ya que va hacia abajo. Por lo tanto, la componente que va en X sería la magnitud, que son 100 newtons, multiplicado por el coseno de 210, lo cual nos va a dar menos 86.6 newtons, y la magnitud en Y multiplicada por el seno de 210 nos va a dar la componente en dicho eje. Ambos, si tú haces la operación, te darás cuenta que son negativos. Esta es la forma en la que podemos obtener las componentes de un vector en dos dimensiones. Ahora, vamos a tres dimensiones. En tres dimensiones nos podemos encontrar con dos tipos de sistemas en el acomodo de los ejes. El sistema levógiro, en donde podemos apreciar qué orden llevan las letras, o el sistema dextrógiro, que también podemos observar cómo se acomodan las letras. Es indistinto. Nosotros vamos a ver ejercicios en el sistema levógiro y también en el sistema dextrógiro. Esto solamente es en la forma en la que tú quieras acomodar las letras. Sin embargo, hablando de vectores, nosotros, para diferenciarlo de las variables matemáticas que a veces intervienen como x, y, z, vamos a llamarle al eje de las x y latina, al eje de las y j y al eje de las z k. Ahora ubiquemos un vector en el espacio en este sistema. Con la ayuda de un isométrico voy a apoyarme para encontrar las coordenadas tanto de la punta del vector como de la cola del vector. Al igual que en el sistema de dos dimensiones, este vector tiene proyección en el eje de y, en el eje de j y en el eje de k. Y si quieres aprender a sacar las proyecciones de dichos vectores, acompáñame después del anuncio. Observemos la punta del vector
¿Cuánto avanza en el eje de las X? El isométrico en color verde nos va a ayudar como referencia. Si te das cuenta, en el eje X o eje Y avanza hasta el 4. Entonces la punta está en 4, en el eje de Y sube 1, 2 y 3, como te podrás dar cuenta. Y en el eje de las Z, 1. Esa es la coordenada de este vector. Ahora, ¿cuál es la coordenada de la cola del vector? Como podemos apreciar, está en el origen. Por lo tanto, en este caso sería 0, 0 y 0. Ya que tenemos las dos coordenadas, tanto de la punta del vector como de la cola del vector, para obtener entonces las componentes vamos a seguir estos pasos. Número 1. Vamos a obtener la coordenada principal restando a la coordenada de la punta la coordenada de la cola. Es decir, en otras palabras, 4 menos 0 sigue siendo 4, 3 menos 0 sigue siendo 3 y 1 menos 0 sigue siendo 1. Esta es la coordenada principal de dicho vector. Ya que la tenemos, ahora veamos el paso número 2, que dice, elevamos al cuadrado los elementos de la coordenada principal, es decir, todos estos los elevamos al cuadrado, los sumamos y le sacamos raíz a ese valor. 16 más 9 más 1 nos da 26. Y la raíz de 26 es 5.09, es decir, prácticamente 5. Entonces así se hace el paso 2 para obtener dicha raíz. Ahora, paso número 3. Dividimos el paso 1 entre el paso 2 para obtener algo que conoceremos como vector equivalente. Dividimos entonces cada valor de la coordenada principal entre la raíz y nos va a dar los siguientes valores. 4 entre 5.09 nos da 0.7858 en Y, más 3 entre 0.509 es 0.5894 en J, más 1 entre 5.09 nos da 0.1965 en K. Esto que tenemos aquí lo vamos a conocer como vector equivalente. Para no confundirnos, la palabra equivalente es lo mismo que equivalente, pero se usa cuando hablamos de vectores. Entonces, equivalente es sinónimo de equivalente. Ahora, en el paso número 4 dice que vamos a multiplicar la magnitud del vector inicial. ¿Cuál es la magnitud del vector inicial? Aquí la tenemos visible, es de 100 newtons. Entonces multiplicamos el equivalente por dicha magnitud, todo este vector equivalente por los 100 newtons que vale la magnitud del vector, y obtenemos para I 78.58 newtons en el eje Y. No lo voy a anotar, voy a poner la unidad al final para no ir anotándolo en cada uno de los valores. El que sigue es 0.5894 por 100, nos da 58.94 en el eje J, y 0.1965 por 100 nos da 19.65 en el eje K. Las unidades son en newton. Con ponerla así al final representa que toda la línea que está aquí escrita pues está compuesta por dicha unidad. Entonces, ¿qué significa este valor que acabamos de encontrar? Son las equivalencias del vector, es decir, que el vector que originalmente es de 100 newtons lo podemos repartir en los ejes de la siguiente forma. Esta fuerza de 78.58 newtons en el eje Y la representamos aquí. Esta fuerza de 58.94 newtons en el eje J la representamos aquí. Y esta fuerza de 19.65 en el eje K la representamos aquí.
Ahora, ya tenemos la representación de los vectores, pero también podemos conocer el ángulo de aplicación que tienen con respecto al eje original. Por ejemplo, en este caso, este ángulo lo podemos obtener de una forma muy sencilla. Basta que miremos de nueva cuenta el equivalente y que a cada componente en I, J y K le saquemos la inversa del coseno para que obtengamos el valor de dicho ángulo. En este caso, el vector de 78.58 newtons pasa a 38.2 grados con respecto a la magnitud de 100 newtons. El vector de 58.94 pasa a 53.89 grados con respecto a la magnitud. Y finalmente, la fuerza de 19.65 newtons pasa a 78.67 grados con respecto a dicha magnitud. Entonces así podemos descomponer un vector en 3 dimensiones y aparte de obtener sus componentes, también podemos obtener los ángulos con ayuda de la inversa de los cosenos del vector equivalente, que en este caso recibiría el nombre de cosenos directores, y no es nada más que directores, dirección, los cosenos que le dan dirección a cada uno de los vectores que acabamos de encontrar. Trata de resolver este ejercicio en donde puedes ver que en el eje de las zetas ya hay una coordenada negativa. Entonces, observa las coordenadas. En X llega hasta 5, en Y llega hasta 2 y en Z llega hasta menos 3. O, I, J y K propiamente dicho, y la magnitud es de 50 libras. Trata de obtener las componentes de este vector y lo veremos en nuestro próximo video. ¡Hasta pronto!